familia, de que somos una familia. Eso es muy importante, entender que somos una familia y que debemos servirnos unos a otros, debemos convivir, preguntar los unos por los otros de cómo estamos, compartir cargas y llevar las cargas los unos de los otros, llevar las cargas los unos de los otros, aceptándonos, recibiéndonos, amándonos, entendiendo que la excelencia del poder ha sido depositada en vasos de barro y que esta dualidad, esta coexistencia entre lo que es el poder de Dios y el vaso de barro son propios de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios así lo ha determinado, que seamos tanto portadores de esa gracia, de ese poder, de esa potencia divina, pero a la vez conscientes de que ha sido depositado en vasos de barro, vasos falibles, equívocos, ¿no? Que vulnerables, débiles, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y la aceptación de esta dualidad en los creyentes nos ayuda en nuestra convivencia, porque a veces nos hacemos una expectativa equivocada los unos de los otros y como que nos decepcionamos cuando nuestros hermanos fallan o cometen errores, siendo humanos y siendo vasos de barro, esa posibilidad siempre está presente y que debemos más bien restaurarnos, perdonarnos, amarnos, bendecirnos. De eso vamos a estar hablando ahora que estamos tocando el libro de Romanos, el capítulo 16. Aunque el capítulo 16 registra una serie de salutaciones que el apóstol Pablo da y menciones que él hace de diferentes tipos de creyentes o hermanos en la fe, sin embargo, este capítulo revela un aspecto del apóstol Pablo muy significativo y tiene que ver de la forma en cómo él se relacionaba con sus hermanos. Ministra mucho poder entender que cómo es que el apóstol Pablo convivía y se relacionaba con sus hermanos de una manera muy personal, muy entregada. Esto es muy importante, amados, porque a veces, como les digo, no sabemos cómo beneficiarnos mutuamente de manera espiritual unos a los otros, porque no hemos entendido el principio de la convivencia, el principio del reino, que son relaciones, y no nos entregamos unos a otros en amor, en confianza, en libertad, porque nos autoprotegemos, porque no queremos que nadie nos lastime, porque no queremos que nos decepcionen. Pero parte de la vida cristiana tiene que ver con esos riesgos, porque tenemos que ser cristianos que nos aceptemos unos a otros. ¿Recuerdan cuando en Romanos capítulo 14 el apóstol Pablo habla de que debemos recibirnos los unos a los otros en amor, recibir al débil en la fe, no para contender sobre opiniones, de que capítulo 15, de que debemos aceptarnos mutuamente y que cada uno debe pues tener fe para sí mismo y no juzgar ni menospreciar a su hermano cuando éste tiene diferentes pensamientos o posiciones? Entonces, qué interesante el hecho de que debemos aprender a convivir, a amarnos, a aceptarnos. Y Romanos 16 nos va a revelar precisamente eso, ¿no? De cómo es que podemos nosotros relacionarnos los unos con los otros en amor, en gracia. Es cierto que siempre hay los riesgos, pero esos riesgos son necesarios por evitar no ser traicionados, no ser decepcionados, no ser heridos. Podemos perder el beneficio o la bendición de la convivencia espiritual y de la bendición de bendecirnos mutuamente. Y no va a faltar, siempre va a haber personas pues que desafortunadamente se aprovechen y cosas así, pero esa es parte de la vida cristiana. O sea, por evitar ser heridos, podemos perder muchas bendiciones que se pueden recibir o disfrutar por la convivencia los unos para con los otros. Somos hermanos y podemos condolernos, podemos compartir nuestras necesidades, nuestras inquietudes, nuestros problemas y cargar las cargas los unos de los otros. Eso es lo que nos enseña la Biblia y Romanos se encarga de eso.
quiero introducir un material acá para que podamos evaluar algunas cositas. Somos hermanos y copartícipes en la obra. Recuerden eso, somos hermanos y copartícipes en la obra. Quiere decir que todos nosotros somos llamados a servirnos, a ministrarnos los unos a los otros. Haríamos bien en preguntar por qué el Nuevo Testamento concede tan poco espacio a los ancianos de las iglesias, los pastores, los líderes principales. La razón, a menudo ignorada, sonará sorprendente a los oídos institucionales, es simplemente esta. La mayor parte de la responsabilidad del cuidado pastoral, la enseñanza y el ministerio en la iglesia, eclesía, descansa directamente sobre los hombros de todos los hermanos y hermanas. Esto puede parecer sorprendente a oídos de muchas personas. El hecho de que usted, hermano, hermana, aunque no tenga ningún cargo en la iglesia institucional, local, usted es parte del cuerpo de Cristo y tiene una responsabilidad de servicio y de ministración mutua con sus hermanos que están a la par. Es decir, que todos nosotros somos útiles, necesarios en el crecimiento mutuo. Aunque el pastor cumple una función principal, entre comillas, sin embargo, todos somos responsables de ministrarnos los unos a los otros, de servirnos mutuamente. Ningún hermano debe ser desdeñado, menospreciado o tenido en poco, porque todos, como vamos a ver luego, tienen un llamado, un ministerio, un don, una gracia depositada por Dios para bendición de sus demás hermanos. Las riquezas de la visión del cuerpo de Cristo que emanan de la visión de Pablo se derivan de su énfasis constantes en ¿qué? En que cada miembro posee un don del Espíritu. Registre eso, tome nota de esto. Cada miembro posee un don del Espíritu. O sea, usted posee un don. Dice, pastor, pero no sé. Bueno, averigüe, pregunte, vea si es a usted mismo, dónde se inclina su servicio, cuál es el énfasis. Hay hermanos que tienen el don de la misericordia, el don del servicio. Yo he conocido a hermanos que tienen el don de la misericordia, hermanos que recogen personas en la calle, los bañan, los visten, que atienden a enfermos, tienen ese don como llamado, ¿no? Es un llamado especial. Todos somos llamados a ser misericordiosos, pero ellos tienen esta particularidad que debe ser reconocida por el cuerpo, ¿no? El cuerpo tiene que reconocer a esos hermanos con ese determinado don y otros dones que los hermanos poseen. O sea, esto es muy importante, hermanos. Wow, es maravilloso poder reconocer que mi hermano tiene un don, una gracia depositada por Dios que me va a bendecir, de la cual me voy a beneficiar espiritualmente, en el sentido puro de la palabra, ¿no? Aprovechar en el sentido puro de la palabra, para bien. O sea, que ningún hermano debe sentirse no útil, no necesario, y que esa utilidad no depende de un cargo. O sea, pensar que eres útil en el ministerio, en la obra de Dios, solo si tienes un cargo, es un pensamiento erróneo, es un pensamiento equivocado. Tú eres útil y necesario desde el momento que has nacido de nuevo, desde el momento que eres un hijo de Dios, un creyente, una persona que ha sido introducida en el reino de Dios a través de la fe. Tú tienes un don, una gracia, que sí tienes que descubrirlo en el camino de tu actividad cristiana. Tú vas a poder ver ciertas inclinaciones, ciertos énfasis en ti, que evidencian que hay una gracia de parte de Dios. Aleluya, con la cual tú te conviertes en alguien que puede servir a los demás. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice que cada uno
cada uno conforme al don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjese, ¿eh? Cada uno conforme al don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, quiere decir que cada uno de nosotros por lo menos tiene un don. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. O sea, por lo menos un don. Y no que necesariamente que solamente puedas tener un don o solamente debes tener un don, no. Puedes tener varios dones, pero mínimo tienes uno. O sea, no hay ninguno que pueda decir, no, yo no tengo ningún don. Ningún cristiano puede pensar de que no tenga, no, hermano, yo vengo aquí a recibir y yo no, ¿en qué puedo hacer útil? Dice, no, no, no. Todos nosotros, 1 Pedro 4:10, tenemos un don o una gracia depositada por Dios. Es decir, tenemos un llamado, un ministerio, y tenemos que ser responsables con aquello que Dios nos ha concedido. En consecuencia, la responsabilidad ministerial nunca está restringida a unos cuantos. Sí, hay diáconos, hay pastores, hay ujieres, consejeros. La iglesia se organiza y delega responsabilidades y cargos en ese sentido, pero en otro sentido, espiritualmente hablando, Dios ha delegado, ha puesto en cada hermano una gracia. Y esa gracia, tú no puedes pedir permiso para reunirte con los hermanos en Cristo, para hacer un estudio bíblico. O sea, esos parámetros humanos que los hombres han puesto tratando de tener control sobre los hermanos, es un papel equivocado. O sea, que el pastor autorice una reunión entre los hermanos para estudiar la Biblia, es algo que no aparece en la Biblia. O sea, que no podemos reunirnos, hermano, para estudiar la Biblia porque tenemos que pedirle permiso al pastor. ¿Dónde una cosa así se aparece en la Biblia? Para cosas espirituales, ¿no? Para predicar en la esquina, para predicar en el mercado, no, tengo que pedir permiso al pastor. No, esos son parámetros humanos no bíblicos, no bíblicos. Sin embargo, esa autoridad sobreextendida que los hombres ejercen está mal dirigida, ¿no? Y hay que tener cuidado. Yo estaba conversando con un pastor amigo y me decía, pastor, mira, ahora que estoy en esto de la pandemia, me parece que estoy en nada, me dice. Yo le digo, ¿por qué? No, o sea, él había perdido su sentido de control. Este pastor amigo había perdido su sentido de control. Porque los hermanos a través de Zoom, a través de Face, a través de YouTube, a través de otros medios, estaban teniendo contacto unos con otros, estaban edificándose, en sus casas hacían reuniones, y el pastor pues no tiene el control, pero no tiene por qué tenerlo, porque el Espíritu Santo tiene el control, porque Dios tiene el control, porque Jesús sigue reinando sobre su iglesia. Y yo le digo, hermano, Dios ha querido sacudirte, le digo, para que entiendas que tú no tienes el control, pues hermano, lo tiene el Señor. Más bien ora por tus hermanos, involúcrate también con ellos, ayúdalos, ¿no? O sea, no estés esperando que todavía se abran las iglesias locales y autoricen para poder edificar, sigue edificando con tu don, pero deja que Dios siga moviéndose. Pero a veces los pastores, los líderes, piensan que ellos tienen que tener el control. Los hermanos, de manera dinámica, somos llamados a edificarnos mutuamente, a bendecirnos de manera mutua, para cosas espirituales, para predicar, ministrar, evangelizar, visitar a un enfermo. No necesitamos, entre comillas, los permisos que a veces hombres controlistas exigen, ¿no? O sea, hemos estado mal, hemos estado mal en ese sentido, ¿no? Y quizás Dios ha permitido, una de las razones por la que haya permitido la pandemia es para que entendamos que nosotros no tenemos el control, que el que tiene el control es Dios, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese espíritu controlista
que busca enseñorearse de los demás, de la congregación, de los hermanos. Hay que tener cuidado, ¿no? Por eso la palabra adelphoi es una palabra griega que se traduce en la Biblia por hermanos. Y qué curioso que aparece, esta palabra adelphoi, aparece 346 veces en el Nuevo Testamento y 134 veces en las epístolas de Pablo solamente. O sea, la mayoría de las veces esta palabra es la forma abreviada de la palabra que Pablo usa para referirse a todos los creyentes de la iglesia, hombres y mujeres, hermanos, hermanos. Y este título de hermanos, este calificativo de hermanos, nos pone a todos en la misma condición y en la misma posición. ¿Acaso el pastor, por tener un oficio, una responsabilidad mayor, entre comillas, ha dejado de ser hermano? ¿No? O sea, somos hermanos y todos ovejas del Señor, ¿no? Somos hermanos y todos ovejas del Señor. Entonces, en ese sentido, somos coiguales, copartícipes, miembros los unos de los otros. El término ancianos aparece solamente 5 veces en la epístola de Pablo y el vocablo sobreveedores nada más 4 veces y la palabra pastor solo una vez. Entonces, el énfasis está puesto en la corporación, en el cuerpo de Cristo. Eso es muy importante comprenderlo, que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. El Nuevo Testamento hace hincapié en la responsabilidad corporativa. Por eso, hermanos, tienen dones, inquietudes, llamados, ¿no? Ellos, por ejemplo, tienen una carga y deben insistir con su carga. Hay una hermanita a quien yo amo mucho que tiene la carga de atender a un grupo de hermanos en un determinado lugar, tiene ese llamado, tiene esa y amén, debería pues insistir, buscar, llamar, ¿no? Y no estar esperando el permiso, el consentimiento. Ya en el camino, pues, si hay imposibilidades de una parte y hay posibilidades de la otra, hay que dar lugar a esas posibilidades para seguir adelante. La obra no puede detenerse. El comando nunca muere, ¿no? El comando nunca muere. Ahí estamos todos en la brecha, sirviendo, atendiendo, trabajando, ministrando. El estar queriendo mantener las formas humanas, naturales, pensando que funcionamos como si fuéramos una organización y no un organismo vivo, puede ser un error fatal para nuestro servicio en la obra de Dios. Debemos seguir adelante, debemos avanzar en el reino y no detenernos, porque somos el cuerpo de Cristo. Y ningún hermano se va a ofender porque tú vas a visitar a un enfermo, porque tú ministras a una persona que tiene una necesidad. No, ¿por qué va a ponerse en ese plan, no? Estamos para cumplir nuestra función, Somos la comunidad de creyentes que estamos llevando a cabo, estamos llamados a cumplir una función determinada dentro del cuerpo de Cristo. Todos somos útiles, todos somos necesarios, aunque ninguno es indispensable, todos somos útiles y todos somos necesarios. Importante, todos somos útiles, todos somos necesarios. La Biblia da muchos pasajes, y se los he pasado a través del WhatsApp, muchos pasajes, y estas hojas también se las voy a mandar al final de la clase, muchas responsabilidades que como iglesia, hermanos en Cristo, debemos asumir, organizar nuestros propios asuntos, determinar nuestro trabajo en la obra, en el ministerio, disciplinar a los miembros caídos con fines restauradores, amonestar a los hermanos que andan desordenadamente, animar a los que estén desanimados, apoyar a los débiles. Si un hermano te pide consejería, apoyo espiritual, pues estamos para apoyarnos, para servirnos. Nuestra motivación es el amor. Y acá hay varios versículos que nos hablan de estas responsabilidades que, como les decía, se los voy a hacer llegar a través de WhatsApp para que puedan tener esta hoja también y puedan estudiarlo de manera personal y particular. Solamente quería mostrárselos para que puedan
darse cuenta de que hay muchos textos que apoyan el hecho de que nos debemos los unos a los otros. Nos debemos los unos a los otros. Aleluya. Usted se debe a mí, yo me debo a usted. Yo soy su siervo. El don que Dios me ha dado me hace siervo de usted. Me hace alguien que tiene que ser usado por usted. Debemos ser usados por otros. Pues somos dones, somos gracias divinas dadas a los hombres. Y los hombres tienen todo el derecho de usarnos. Esa frase carnal, humanista, natural, que se estriba a veces en los labios de algunas personas diciendo, a mí no me gusta que me usen, yo no quiero que me usen. En el reino de Dios, este es un principio espiritual. Tenemos que dejarnos usar. Tenemos que dejarnos usar. Debemos estar llanos, dispuestos a que la gente nos use, que la gente se beneficie del don, de la gracia que Dios ha depositado en nosotros, porque de gracia hemos recibido y de gracia debemos dar. En ese contexto, Romanos 16 dice lo siguiente, ya les puse el fundamento para ver texto, versículo por versículo. Romanos 16 es un capítulo pequeño, capítulo pequeño, pero que nos habla de la necesidad de vivir corporativamente. Romanos 16 nos habla de la necesidad de vivir corporativamente, comer juntos, tomar desayuno, compartir la casa, hospedarnos, preguntar qué cosas nos gustan unos a otros, consentirnos mutuamente, aceptarnos, tolerarnos mutuamente, sobrellevarnos, a menos que encontremos a alguien que esté causando división. De eso vamos a hablar también. A menos que encontremos a alguien que esté hablando mal de otro. Ahí sí hay que amonestar, reprender, porque somos llamados a la unidad, al compañerismo, a la fraternidad. Ese es un llamado divino que tenemos. No solamente somos llamados a predicar, a enseñar, a vivir una vida santa, sino que somos llamados a vivir corporativamente. Voy a repetir eso. Por eso la Biblia dice no dejando de congregarse. La finalidad del congregarse es la expresión y manifestación del cuerpo, de la vida corporativa. O sea, no somos llamados a congregarnos para hacer planes políticos, planes naturales, no, hacer una empresa. No, eso lo podemos hacer de manera natural como individuos, ciudadanos, sujetos, personas naturales, pero lo cual no está mal. Pero el llamado a congregarnos es un llamado a edificarnos de manera mutua. Ese modelo de un auditorio donde el predicador está en un lugar prominente y él expone la palabra, ese es parte del congregar, pero no es el punto central. Es edificarnos mutuamente, es bendecirnos de manera mutua, es soltar palabras de bendición los unos para con los otros. Alguien había puesto un letrerito en su iglesia, bien interesante, yo me acuerdo visitando esta iglesia, decía, cuando llego a la iglesia, me arrodillo y hablo con Dios. Cuando empiece el culto, estoy atento y dejo que Dios me hable, ¿no? Y dejo que Dios me hable. Cuando termine el culto, hablo de Dios con todos. Cuando termine el culto, hablo de Dios con todos. O sea, al empezar el culto, llego y me pongo a orar y a hablar con Dios. Porque estoy llegando a un lugar donde voy a recibir de Dios. Entonces, llego y oro. Hay muchas iglesias que tienen la costumbre de que cuando llegan, lo primero que hacen es orar, ¿no? Orar personalmente, ahí comienzan a orar. O sea, llego a la iglesia, hablo con Dios. Empieza el servicio, Dios me habla. Termina el servicio, hablo con otros de Dios. O sea, la edificación mutua, el bendecido, ¿no? ¿Qué te pareció la palabra? ¿Qué entendiste? ¿Qué no entendiste? Compartamos, enriquezcámonos más a la luz de lo que hemos oído. Entonces, esa convivencia es necesaria. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo y miren cómo expresa esto que les he venido diciendo, cómo lo manifiesta el apóstol Pablo. Es maravilloso. Fíjense, dice capítulo 16 de Romanos. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? O sea, viendo al apóstol Pablo cómo recomienda a su hermana, a la hermana Febe. Os recomiendo además a la hermana Febe.
Hay hermanos que han llegado al punto de convertir su vida cristiana en un cinismo y dicen, yo no recomiendo a nadie. No, yo no recomiendo a nadie. Bueno, ahí fíjese, el apóstol Pablo recomendaba. O sea, el apóstol Pablo ponía el pecho por otros. El apóstol Pablo se ponía al lado de otros. Amén. El Hijo de Dios recomienda, pues, da fe por otros. Dice que cuando a Pablo no se había convertido y no querían recibirlo, Bernabé se puso a su lado y lo llevó ante los apóstoles. Sí se ha convertido, yo doy testimonio de que es un hermano en Cristo. O sea, recomendarse, aprender a recomendarse unos a otros. ¿No? Oye, te recomiendo al hermanito. Sí, él es fiel, es un hombre de Dios, temeroso, puedes confiar en él, comparte con él. O sea, miren la convivencia, miren la forma de relacionarse. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Diaconisa, una posición de autoridad muy importante en aquella época. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Aleluya. Y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Alabado sea Dios. ¿No le parece extraordinario cómo el apóstol Pablo recomienda, dando fe de esta hermana, lo cual debería estimularnos a nosotros a hacer lo mismo los unos por los otros? Oye, hermano, ven, escucha a este hermano. Oye, qué tremendo, qué bendición. Oye, varón, mira, esta hermanita tiene este don, esta gracia, puede servirte, serte útil de esta manera. O sea, ¿no? Los hermanos a veces, no, no, ¿por qué voy a recomendar? Que cada uno se recomiende y que cada uno hable por sí mismo. Al final cada uno va a dar cuenta, dice, ¿no? O sea, que usan los textos para refrendar ese individualismo propio. No. Debemos vivir corporativamente, ¿no? Fíjense el apóstol Pablo cómo menciona a esta hermana. La ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Qué precioso es poder dar testimonio los unos de los otros. Voy a repetir eso. Qué precioso es poder dar testimonio los unos de los otros. El recomendarnos unos a otros. Le contaba a unos hermanos pastores una experiencia que tuve en este tiempo de pandemia. Y yo, por razones clínicas, soy vulnerable. Mi edad, mi salud quebradiza de muy pequeño, etcétera, con antecedentes clínicos de enfermedades de haber llevado. Entonces me considero una persona vulnerable que tiene que tener una doble precaución, un doble cuidado. Pero estaba llamando a hermanos por teléfono para animarlos, para edificarlos y marcando los números al azar, ¿no? Viendo nombres y marcando números al azar para llamar, saludarlos, bendecirlos, estimularlos al amor y a la buena obra, como dice la palabra. Tenemos esta tecnología que nos sirve para ello. Y mientras esa llamada, de repente entra una llamada, llamo a una persona y del otro lado me contestan llorando. Y me dicen, ay, pastor, qué bueno que me haya llamado. Pastor, justo en este momento estoy teniendo una crisis, mi hermana está delicada de salud, está muy mal, pastor, pudiera venir a mi casa para poder orar por ella, pastor. Y yo le digo, hermana, yo quisiera hacerlo con todo gusto, pero tengo limitaciones físicas, pero yo conozco a alguien, aleluya, yo conozco a alguien que es una persona que está apta y dispuesta a hacerlo y te lo voy a recomendar y voy a llamarlo inmediatamente para que vaya y esta persona va a estar dispuesta y va a ir inmediatamente. Me refería al pastor Pedro. Pedro es una persona llana a servir, a atender. Entonces yo le llamé al pastor Pedro y le digo, oye, siervo, hay esta necesidad. Y Pedro, a la orden, pastor, dígame dónde es con él. Le di el teléfono, todo, y al otro día ya estaba ahí in situ, Pedro, orando por la hermanita, por esta familia, bendiciéndoles, hizo un culto ahí, Dios lo usó poderosamente. Entonces, reconociendo el don, ellos no conocían al pastor Pedro, pero tuvieron la bendición de conocerlo, y yo pude recomendarlo. O sea, allí hay un don aprovechable, ¿no? Una gracia divina depositada en este hombre que lo hace asequible para llevar a cabo este cometido, esta comisión. Entonces, poder recomendarnos, poder reconocer en otro
los dones, las gracias que Dios ha depositado en ellos. O sea, hay que reconocer en otros esos dones, esos llamados, esas gracias divinas. Amén. ¿No? Entonces, qué maravilloso es poder así hablar con confianza los unos de los otros. Porque somos llamados, este es el llamado de Romanos 16, somos llamados a vivir de manera corporativa. Somos llamados a asistirnos de manera mutua, a bendecirnos, somos familia. Somos la familia de Dios, somos hermanos, tenemos dones, tenemos capacidades espirituales para bendecirnos. Ayer tuve el privilegio de llevar al pastor José Luis Bermúdez para que dé unas charlas, unos estudios, 10 clases de cómo crecer espiritualmente, la necesidad de crecer espiritualmente, etcétera. Y ministró a los hermanos ahí, la familia Pardo fue bendecida con otros hermanos que llegaron, el pastor Rodolfo llegó, la hermana Liliana, la hermana, su esposa llegó, gloria a Dios. Entonces, es maravilloso, ¿no? Que reconocer en otros su utilidad, su llamado, su ministerio, y promoverlos para que ellos sirvan en la iglesia, ¿no? O sea, animar a otros a oír y recibir de estos dones que Dios ha levantado. Y eso es lo que vemos en estos dos primeros versículos, ¿no? Cuando Pablo habla de Febe, de esta mujer Febe. Luego dice Pablo, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Otra vez, los llama sus colaboradores, aleluya. Pablo reconoce la necesidad de colaboradores en el llamado. No somos personas que podamos hacer la obra de manera solitaria. Necesitamos de gente que nos ayude, que colabore con nosotros, que se sume a lo que estamos haciendo. Y a quienes también reconozcamos, pues. O sea, tengamos que reconocer, ¿no? Es penoso. Yo he escuchado hermanos a veces que no valoran la presencia de otro, o a un pastor que promueve e introduce a otros hermanos en el ministerio, y prohíben, ¿no? O sea, no, ese hermano siempre anda con sus pichirús, dicen, ¿no? Ese hermano siempre anda siempre camina con estos. Pero justamente camina con ellos para que aprendan de él, para que estos hermanos también sean conocidos por otros, y para que pues estos hermanos puedan también se le abra puerta para que sirvan en otros lugares, en otras esferas. O sea, hay que compartir nuestras esferas, ¿no? Yo conozco un hermano pastor que siempre está promoviendo a otros pastores para determinadas actividades, determinadas cosas, introduciéndolos en sus esferas de servicio para bendición. Pero también conozco a otro pastor que no comparte su esfera, que es bien para él, ¿no? O sea, no deja que otros sean bendecidos y se vinculen y se relacionen con otros. Entonces, ese es egoísmo, eso es no entender la funcionalidad del cuerpo de Cristo. Somos hermanos. Saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida, extraordinario el testimonio que Pablo da de otros. Aprendamos a hacer eso, hermanos. Aprendamos a dar testimonio de otros. Voy a repetir ese principio. Aprendamos a dar testimonio de otros, a hablar de otros, no de nosotros, no de lo que Dios hizo conmigo, sino de lo que Dios hizo con el hermano, ¿no? Qué precioso, aprender a hablar y a dar testimonio de otras personas, ¿no? De cómo Dios los usa, cómo son de bendición. Yo recuerdo, me encontré con una hermana y ella me contó cosas que había experimentado con su pastor y pastora en su vida, de cómo este pastor y pastora lo habían cubierto en una necesidad emocional, a la pérdida de un hijo, cómo ellos la visitaron, la sostuvieron emocionalmente, financieramente, y a mí me conmovió. Me conmovió cuando la hermana me contó de cómo estos hermanos que no hacen público ese servicio, esa bendición, que nunca hablan de ellos de esa manera, ellos nunca narran ni cuentan esa experiencia que ellos hicieron, pero cómo esta hermana compartió lo que estos pastores hicieron, ¿no? A veces uno desconoce
el servicio, el trabajo, la función que otros hermanos están cumpliendo, porque lo hacen en secreto, lo hacen de manera discreta, no lo hacen para ser visto por los hombres, pero nosotros que hemos visto eso, debemos dar testimonio de lo que estos hermanos hicieron, pues. O sea, hay que dar testimonio, no hay que... Qué fácil a veces para nosotros es hablar mal de los demás. Qué difícil es para nosotros hablar bien de los demás. Pero es una cultura del reino. La cultura del reino es aprender a hablar bien de los demás. Es aprender a dar testimonio de lo bueno que han hecho unos y otros. Hablar de eso. Miren lo que Pablo hace. Dice, de Priscila y Aquila, miren lo que dice, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea, tenemos que aprender a dar testimonio del servicio y la bendición de otros hermanos, que otros hermanos nos han prodigado, cómo nos bendijeron, ¿no? Hace unas semanas un hermano me dijo, Pastor Otoniel, deme su dirección exacta, por favor, en la tardecita le va a estar llegando un presente. Y a través de estos servicios que dan, ¿no? Carros y diferentes servicios que dan de bicicletas o en motos, en la tarde estaban tocando mi puerta y me dan un cajoncito y el hermano había metido un montón de corbatas y me las estaba obsequiando, fíjense, ¿no? Qué interesante iniciativa, ¿no? Qué gestos, qué actos, ¿no? O sea, son detalles, son cositas que a uno lo conmueven, lo emocionan, dice, wow, ¿no? Ese detalle que mi hermano tuvo, bendito sea el Señor, ¿no? A uno lo conmueve, le hace a veces derramar la lágrima, ¿no? De emoción, ¿no? Son gestos, son actitudes, pero que revelan el hecho de que somos hermanos, pues, ¿no? Somos siervos los unos de los otros. Y la Biblia dice, según tengamos posibilidad, hagamos bien a los demás, ¿no? Principalmente a los hermanos de la fe, dice. Principalmente a los hermanos de la fe. Dice que expusieron su vida por mí. Saludad también a la iglesia de su casa. Otra cosa que me ministra en este capítulo es cómo Pablo tiene presente los nombres, ¿no? Tengo un amigo que rápidamente se aprende los nombres, pero qué bonito es que la gente te conozca por tu nombre, ¿no? Que te llame por tu nombre. Miren a Pablo. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Miren cómo da testimonio, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Qué interesante que Pablo mencione estas características en ellos. Yo recuerdo hace unos años atrás un pastor costarricense, amigo nuestro, estuvo visitándonos aquí y él había traído a un equipo de hermanos, más o menos unos 10 o 12 personas que lo acompañaban en este viaje aquí en Perú. Hizo un almuerzo, nos convocó, hizo un almuerzo con varios pastores y con su gente ahí. Y a la hora que él, antes de empezar a orar por los alimentos, él comenzó a presentar a cada uno de estas 12 personas que lo acompañaban. Y se tomó el tiempo para no solamente presentarlos por su nombre, sino para resaltar y mencionar una serie de actividades, de dones, de gracias que cada uno de ellos poseía. El conocimiento que él tenía de actividades, y yo veía cómo muchos de ellos se conmovían, porque quizás el pastor en otro lugar, en otro escenario, no tendría la posibilidad de decir lo que podía decir en ese momento, o quizás en su país no habría necesidad de mencionarlo, pero en un país extraño, donde la gente no los conoce, no solamente la bendición de presentarlo de esta manera, sino que ellos escucharan de su pastor cómo él los conocía bien y podía mencionar aspectos que de repente ellos ni siquiera se habían dado cuenta, el pastor había notado. Maravilloso, ¿no? Que la gente te conozca y hable de ti en esos términos. Tenemos que aprender a hacer eso. Tenemos que aprender a hablar bien de los demás. Esto es lo que nos enseña Romanos 16, perdón. Dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros.
Aleluya. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Aleluya. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. La cual ha trabajado mucho. ¿No les parece maravilloso cómo Pablo resalta eso de sus hermanos y hermanas? ¿No les parece glorioso que alguien pueda dar fe y testimonio de ti y de mí? ¿O que nosotros seamos capaces de dar testimonio de otros y mencionar gracias divinas que han sido depositadas en los demás? En lugar de promovernos a nosotros, promover a otros por los dones, llamados, ministerios que están llevando a cabo. Eso nos enseña Romanos 16, hermanos. No solamente son simples salutaciones, sino que son menciones que resaltan cómo el apóstol Pablo convivía con sus hermanos y los reconocía. ¿No dice la Biblia que debemos honrarnos los unos a los otros? Así no dice. Debemos honrarnos los unos a los otros. ¿Qué pena es que tú promuevas a un hermano, que tú lo ayudes a crecer, que lo introduzcas en un mundo ministerial y que de repente este hermano comience a excluirte, ¿no? En lugar de ser agradecido, de gratificar el hecho de que Dios usó a ese hermano como un medio, un canal para que tú puedas ser introducido, se vaya olvidando de ti y que ya no te tome en cuenta. ¿No le parece esa una ingratitud que a veces se da entre nosotros y no debería ser? Deberíamos siempre mantener una actitud de gratitud. Yo conocí a una persona a quien una persona le había hecho bien, le había bendecido, y de quien esta persona estaba mostrando pues ingratitud, estaba mostrando pues un desdén para con esa persona. Yo le digo, hermano, esa persona te ha bendecido. Debido a él tú me has conocido y has conocido a otros hermanos. ¿Sabe qué me dijo? ¿Qué? ¿Y hasta cuándo voy a estar agradecido, hermano? Toda la vida, pues, hermano, toda la vida. O sea, ¿hasta cuándo vas a estar agradecido? Toda la vida. ¿No? O sea, como que la gratitud tiene un punto de término. O sea, yo ya le agradecí a ese hermano, ya, y de aquí en adelante ya no tengo por qué agradecer. No, la gratitud, hermano, es eterna. O sea, ¿hasta cuándo le voy a agradecer? Hasta que te mueras, varón. ¿Por qué? Porque te ha bendecido, pues. O sea, la gratitud tiene que ser permanente. No hay tal cosa como a este hermano voy a estar agradecido hasta el año que viene, pero después de ese año yo ya no le voy a agradecer más. Eso no existe. Eso no existe. Entonces hay que ser gratos, hay que ser gratos, hay que bendecir a la gente. Y hay que reconocer, ¿no?, que otros hermanos nos han bendecido, han sido puentes, plataformas para nuestro desarrollo y crecimiento. Hay que hacerlo, hermanos, con confianza y con libertad y sin ningún egoísmo ni desdén. Hay que aprender a ser agradecidos. No hay gente que tú lo has bendecido y ya pues, y se han olvidado, ¿no? No puede ser, ¿no? O sea, la gratitud es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, Pablo lo hace eso, ¿no? Han trabajado mucho en el Señor, dice. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Gloria a Dios. Como Pablo adoptaba a mujeres adultas como madres, ¿no? O sea, madre, yo tengo un pastor, amigo mío, que le llama a las hermanas mayores madre. Me gusta, yo he adoptado esa misma costumbre, ¿no? Madre, ¿no? O sea, yo lo veo que es un gesto de reconocimiento a ministros, a siervas del Señor mayores. Y él la llama madre con ternura, con cariño. Y digo, wow, esto es algo digno de ser adoptado, de ser imitado. Y yo he empezado a hacer lo mismo. Yo a personas adultas
digo, madre, ¿cómo estás? ¿No? Qué gusto saludarte. Y es una bendición, o sea, hay que adoptar las cosas buenas, las cosas positivas. Qué fácil es aprender las maneras equivocadas, ¿no? Las cosas feas, ¿no? Hay que aprender cosas bonitas, cosas bellas que nos fortalezcan, que fortalezcan la unidad, que nos acerquen unos a otros, ¿no? A través de los dones, de las gracias que Dios ha depositado. Saludar a Sincrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, son nombres difíciles y algunos de sonido parece feo para nosotros, pero tienen un significado porque detrás de estos nombres hay un significado de bendición para ellos, ¿no? Que si uno comienza a ver qué significa, encuentra de que son significados bonitos, ¿no? Que declaran algo de la persona, del individuo que tiene el nombre. En fin, y a los hermanos que están con ellos. Saludar a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Aleluya, y a todos los santos que están con ellos. Ahora, fíjense el versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Ahora, quiero que noten esto. Cuando Pablo hace el llamado a saludarnos los unos a los otros con ósculo santo, a lo que no es al acto mismo de besarse, ¿no? O sea, no es en sí el acto de besarse, porque recuerden que Judas besó al Señor, le dio un ósculo. No fue santo ese ósculo de Judas, ¿no? Judas le dio un ósculo al Señor, pero este ósculo, detrás de ese ósculo había traición, ¿no? Con un beso entregó a su Señor. O sea, no es en sí el gesto, está bien, pero más que todo es la actitud. O sea, lo que está hablando es, salúdense con afecto, salúdense con ternura, salúdense con aprecio. Y si una forma de mostrar ese aprecio es darse un beso, amén. Es darse un abrazo, amén. Es darse un buen apretón de manos, amén. Lo que está diciendo es que el gesto que usen para acercarse a su hermano debe ser un gesto de afecto, de ternura, de cariño, ¿no? Hay personas que te dan la mano y apenas si te tocan. Estamos hablando antes de la pandemia, ¿no? Porque ahora con la pandemia ya no se puede dar la mano. Yo pienso que de alguna manera, también esto de la pandemia limita las expresiones de afecto y de amor, y tenemos que buscar las formas, amados, de que esas expresiones de amor no cesen, no terminen, que no se limiten a un gesto físico. Puede ser una palabra de afecto, de cariño. Yo ayer estuve en una reunión en la que debido a que estaba con el tapaboca, por seguridad, respetando el protocolo, yo generalmente cuando saludo me gusta sonreír, ¿no? Saludar con una sonrisa. Es mi forma de acercarme a las personas. Pero no podía gesticulizar, o sea, ellos no podían notar ni ver que me sonreía, ¿no? Entonces, lo que hacía es un gesto que les pudiera mostrar de que estaba contento y emocionado de verlos, ¿no? Entonces hacía gestos así o hacía así, ¿no? O sea, les quería comunicar que me daba gusto encontrarme con ellos, ¿no? No un saludo frío o exagerando el protocolo de, oye, la distancia, pues la distancia, ¿no? No, sino que pudieran notar, ¿no? Entonces, lo que está hablando es eso, Pablo. Pablo no está diciendo que tenemos que besar a todos, no. Lo que está diciendo es, acérquense a sus semejantes, a sus hermanos, salúdense unos a otros con gestos afectuosos, tiernos, cariñosos, que muestre que se aman de manera fraternal. A eso se está refiriendo el apóstol cuando habla de ósculo santo, ¿no? De ósculo santo, pues no puede ser del ósculo santo, pues algo legalista en la que todos tienen que darse un beso y obligadamente, ¿no? Pero hay distintas maneras de manifestar afecto, ternura, cariño. Hay diferentes maneras de manifestar y expresar y hay que procurar hacerlo. O sea, hay gente que dice, no, mira, yo soy frío, hermano. A mí eso de estarme tocando y abrazando y saludando, no, a mí esa cosa no me gusta. No, pues tiene que gustarte, pues, hermano, porque
Es parte de la convivencia, de la relación, o sea, del amor, del afecto, el cariño. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Pero dentro de toda esta convivencia, dentro de toda esta relación corporativa, según Romanos 16, según Romanos 16, estamos terminando con este capítulo, Romanos 16, también existe la cautela, la precaución, el cuidado. El apóstol es bastante realista y reconoce que existen los falsos hermanos. Sí, existen. Existen falsos hermanos. Existe gente mala entre nosotros. Desafortunadamente, esto es una realidad que tenemos que asumir. O sea, hay gente mala entre nosotros. Sí, hay falsos hermanos. Hay falsos hermanos. Y por eso el versículo 17 del capítulo 16 está presente. Este es el consejo. Este es el consejo. Fíjense lo que dice. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Cuidado con ellos. O sea, hay que ser precavidos, hay que tener cuidado. O sea, está bien, nos amamos, nos relacionamos, somos afectuosos, pero siempre con un sentido de velar, de ser precavidos, tener precaución. ¿Por qué? Porque hay algunos que causan divisiones, hay que fijarnos en ellos. Y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Entonces, si tú ves que hay personas así, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que os apartéis de ellos. Sí, definitivamente. O sea, si tú ves a una persona que tiene la mala costumbre de estar hablando mal del pastor, de los hijos del pastor, de la esposa del pastor, de los hermanos, de sus hermanos o hermanas, pues, y tú lo ves que tiene esa tendencia, esa costumbre, pues tienes que ponerle un pare, no, por favor, no, 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 eso no te voy a aceptar, no me puedes hablar así, no, 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 yo no voy a escuchar cosas de mis hermanos. No, vamos a tener cuidado. O sea, que sí, pues sí hay gente así, desafortunadamente, pero hay que evitarlos. A estos evita, dice también Pablo a Tito, a estos evita. O sea, cortésmente, ya pues después de haber amonestado y haberle llamado la atención por lo que no nos conviene estar con ese tipo de personas que nos quieren poner pensamientos de división contra nuestros hermanos. Precaución. ¿Por qué? Porque tales personas, verso 18, no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Lo que está diciendo es que no debemos ser ingenuos. Los lobos existen. Los falsos hermanos existen. Los falsos profetas, los falsos pastores existen. ¿Qué dice la Biblia? Hay que ser prudentes, ¿no? Prudentes y mansos. ¿No? Prudentes como la serpiente y mansos como las palomas, dice. Prudentes, hay que ser prudentes y sabios y mansos, ¿no? O sea, cuidadosos, porque sí, definitivamente existen, ¿no? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Qué bueno cuando la obediencia se nota, ¿no? Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Qué bonita llamada de atención. Sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. No hay que ser maliciosos, hay que ser prudentes, sí, pero no maliciosos. Prudentes, sabios. Encomendarnos al Señor para que Dios nos guarde, nos guíe, nos proteja, ¿no? Porque estamos en un mundo, hemos sido enviados como ovejas en medio de lobos, sí, pero no hay que estar hablando mal de una denominación, de una organización, de un pastor, no, eso no nos corresponde. No debemos ser jueces, debemos bendecir. Atacar, sí, la falsa doctrina, la falsa enseñanza, las falsas enseñanzas, hay que atacarlas, hay que ir contra lo equivocado, no contra los equivocados, sino contra lo equivocado. Sí, eso nos corresponde, ¿no? Resistir al mal. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con, dice la Escritura, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aleluya.
Aleluya. Otra vez, Pablo poniendo a la par personas que están con él colaborando, os saludan Timoteo, mis colaboradores. Pablo era un cristiano no solitario, un ministro no solitario, un ministro que reconocía el valor, la significancia de los demás. O sea, Pablo era un hombre que sabía reconocer las virtudes y gracias en otros, lo que otros aportaban a su ministerio, a lo que él estaba haciendo, entendiendo que todos estamos sirviendo al mismo Señor. Eso es lo que Pablo hace. Y os saluda a Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Aleluya, mis parientes. Qué bueno, ¿no? Que Pablo podía tener parientes apoyándolo y colaborando con él. Aleluya. A veces la gente no trabaja con su familia, pero ahí está Pablo mostrando que la unidad también se puede traspasar a esos niveles de relación espiritual entre parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Y aquí Pablo le da el lugar a Tercio para que Tercio, de manera personal y particular, declare que él es el que está escribiendo. Tercio es el que está escribiendo. Tercio escribió todo el libro. ¿Quién escribió el libro de Romanos? Tercio. Un amanuense que estaba al lado de Pablo escribiendo por él. Pero, por supuesto, a nombre de Pablo y con la firma de Pablo. Gloria a Dios. Entonces, qué bueno, ¿no? Es reconocer la utilidad de otros que nos apoyen y ayuden y dejarlos que también sean reconocidos como tales, ¿no? Pablo, Tercio, dice, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Aleluya. Os saluda Gallo, hospedador mío, hospedador, esa palabra es muy bonita, ser hospedadores mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto, tesorero, ¿no? O sea, era tesorero de la ciudad, o sea, también tenía relaciones con gente eminente, con gente que tenía que ver con el gobierno, y que eran cristianos, eran hermanos, él los reconoce. Él dice, ¿no? Os saluda Gallo, hospedador mío y todas las iglesias, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Aleluya, la gracia. Ahí está presente siempre el hecho de que es por gracia, de que es la gracia de Dios. Verso 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado o se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Aleluya. Ese es el texto, ese es el pasaje. Mucha riqueza espiritual, mucha revelación acerca de la necesidad de la relación los unos con los otros. Recuerde que el reino de Dios se basa en relaciones espirituales, en comunión, en compañerismo, en hacer trabajos de manera corporativa, en unidad, sirviéndonos, bendiciéndonos, apoyándonos, ayudándonos. No podemos hacer la obra de manera solitaria, necesitamos de personas, de gente que nos ayude. Dice la palabra de Dios que Bernabé fue a buscar ayuda. Cuando estaba pastoreando en Antioquía, se fue a buscar y encontró a Pablo de Tarso. Lo encontró y lo llamó y lo llevó para que colaborase con él. ¿Por qué? Porque no podemos llevar la obra de manera solitaria, solo. Somos el cuerpo y todos nos debemos a todos. Y todos debemos apoyarnos de manera mutua. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Gracias por esta instrucción. Ayúdanos a comprender estas verdades y a caminar en ellas, Señor. Ayúdanos a aceptarnos, a tolerarnos, a comprendernos y a mirarnos, Señor, en amor, en gracia, amándonos no con amor fingido, Señor, sino con amor verdadero, Padre. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, si tienen alguna